Hola, buenas tardes. Bienvenidos, profesor Nelson, profesora Dulce y todos los que posteriormente puedan ver este video. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión de UExpress, tal como quedamos y acordamos en la sesión pasada. Vamos a empezar con el tema de la configuración de las fechas en las actividades de Moodle para aclarar algunas dudas que presentan los profesores cuando configuran sus actividades. Y posteriormente vamos a conversar un poco respecto a cómo podemos utilizar el cuestionario para verificar el aprendizaje de los estudiantes, utilizándolo como una actividad formativa o como una evaluación que permita determinar el conocimiento que ellos han logrado. Entonces vamos a empezar con el profesor Jaime, que nos va a conversar respecto a las fechas, las actividades de Moodle. Adelante, profesor. Gestionar fechas en Moodle suena como algo súper técnico, ¿verdad? Pero ¿y si les dijera que en realidad es el secreto para ser el director de orquesta de nuestro propio curso? Hoy vamos a ver cómo estas herramientas nos permiten diseñar una verdadera experiencia de aprendizaje. Pensemos en esto un segundo. Cuando armamos un curso en línea, ¿qué estamos haciendo? ¿Simplemente subiendo un montón de PDFs y videos en una carpeta, como una especie de biblioteca digital y ya está? Bueno, la respuesta que cambia todo es esta. Un curso es un viaje, una experiencia guiada. Y como en todo buen viaje, el timing lo es todo. Las fechas y los tiempos son justamente las herramientas que tenemos para marcar el paso, para guiar a los estudiantes y asegurarnos de que todos avancen juntos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Por qué es tan, pero tan fundamental dominar estos ajustes? Porque esto va mucho más allá de poner una fecha de entrega. Impacta directamente en cómo los estudiantes viven el curso. Y aquí es donde la magia ocurre. Fíjense cómo se conecta todo. Al poner fechas claras, no solo organizamos el curso, le estamos dando a los estudiantes una hoja de ruta. Les ayudamos a que gestionen su tiempo. Se crea un piso parejo para todos, o sea, equidad. Y para nosotros como docentes, se automatizan un montón de cosas, lo que nos libera tiempo para lo que de verdad importa, la enseñanza. Es un ganar-ganar por donde se lo mire. Ya que entendemos el por qué, ahora vamos al cómo. Por suerte, Moodle nos da herramientas súper directas y muy potentes en las actividades que más usamos, como las tareas y los cuestionarios. Ojo aquí porque este es un punto clave. En una tarea hay que entender muy bien la diferencia entre fecha de entrega y fecha límite. La fecha de entrega es el plazo oficial, el que sale en el calendario, pero Moodle podría permitir envíos tardíos. Ahora, la fecha límite, esa es la puerta que se cierra. ¡Pum! Después de esa hora es imposible enviar nada. Entender esto es fundamental para ser claros y justos. Pero, a ver, ¿qué pasa con las cosas que no tienen estos ajustes tan claros? ¿Cómo controlamos un archivo, un foro, una wiki? Para eso Moodle tiene un as bajo la manga, una herramienta universal. Y aquí está la respuesta, la restricción de acceso. Pensemos que es como la llave maestra del tiempo en Moodle. Es una regla que le podemos poner a cualquier elemento del curso para controlar exactamente cuándo se vuelve visible o cuándo se puede usar. Y lo mejor de todo es que es facilísimo de aplicar. En serio, son un par de clics. ¿Queremos que el material de la semana 2 aparezca mágicamente el lunes a las 8 de la mañana? ¡Listo! Con una restricción de fecha. Lo programamos y nos olvidamos. Es perfecto para ir soltando el contenido de a poco. Ahora apliquemos este concepto a esas actividades que a veces nos generan dudas. ¿Cómo manejamos el ciclo de vida de un glosario, una wiki o una base de datos? Esta tabla lo resume todo. Algunas actividades, como la base de datos, traen sus propios ajustes de tiempo. Otras, como el glosario, nos dejan decidir cuándo se pueden añadir entradas. Pero la wiki no tiene nada. Entonces, ¿cuál es la solución para todos los casos? Exacto. La restricción de acceso por fecha es la herramienta universal que nos da el control absoluto. Al final, todo esto nos lleva a una idea mucho más grande. No se trata de configurar opciones porque sí, se trata de ser intencionales, de diseñar el flujo y el ritmo de nuestro curso para crear la mejor experiencia de aprendizaje que podamos. Esta frase es el mejor resumen. Si alguna vez se están preguntando cómo controlar el tiempo de algo en Moodle y no encuentran la opción, la respuesta, casi siempre, está en las restricciones de acceso. Es nuestra red de seguridad, nuestra herramienta de poder. Y cerramos con esta pregunta para que quede ahí, dando vueltas. ¿Cómo podemos usar estas herramientas no solo para organizar, sino para sorprender, para guiar, para construir un viaje de aprendizaje que sea memorable y efectivo? La respuesta está en el ritmo que cada quien decida crear. De compartir. Y para hablar un poquito de lo que fue ese video, como ya muchos de ustedes lo verán, es un video hecho con Notebook LM. Volviendo al tema que nos interesa, cuando los muchachos abren
por primera vez la página del curso en Moodle, pues lo que les muestra es un calendario vacío. Y ese calendario lo podemos nosotros llenar en la medida en que para las actividades que programemos establezcamos las fechas de acuerdo con los lineamientos que tiene la plataforma. El objeto de tener esta charla justamente es ese, y voy a compartir otro documento que es una presentación de Google. Entonces empezamos pues con el nombre de ajuste de fechas y horas en recursos y actividades de Moodle. Está bien, adelante. Ya vemos la presentación. Estamos viendo la presentación. Sí, señor. Pero cuando le di al botón a la derecha me sacó. Bueno, vamos a ver si avanzamos. ¿Sí lo están viendo? Sí, está el resumen, la siguiente lámina. Bueno, entonces, claramente pues las fechas son muy importantes, no solo para los profesores, sino particularmente para los estudiantes. Aquí hay una imagen de la importancia de los ajustes de las fechas y horas en Moodle, porque nos sirve para recordatorios y notificaciones, organización y planificación del trabajo de los muchachos, equidad y estandarización, control de acceso, disponibilidad, automatización de cierres y calificaciones. Y vamos entonces a mirar rápidamente las fechas que se pueden ajustar en las diferentes actividades. Para los foros tenemos dos fechas. La fecha que dice fecha de entrega realmente pues es una fecha en que estamos habilitando el foro. A partir de ese momento lo habilitamos. Y eso nos permite entonces que si estamos calificando por participaciones, nos habilita la calificación. Y la fecha límite es la fecha en la cual ya no deben participar más, pero en algunos casos uno ve que siguen entrando las participaciones, pero ya al alumno no se le puede evaluar. Entonces es muy importante aclarar eso también con los estudiantes. En el caso de las tareas, tenemos 4 posibles fechas y horas que podemos ajustar. El permitir entregas desde ese momento en que pueden empezar a entregar. La fecha de entrega es la fecha en que suponemos que ya no van a entregar más. Luego hay una fecha límite que si nosotros queremos que cuando se termine la fecha de entrega ya no puedan entregar más, tenemos que hacerla coincidente con la de entrega. Fecha límite igual a la fecha de entrega. Y recordarme en calificar, pues yo realmente casi nunca la uso, pero le podemos establecer una fecha pensando en que ya todos los estudiantes han terminado de entregar sus tareas y que podemos empezar a calificarlas. Los cuestionarios tienen 3 fechas que se pueden, bueno, 2 fechas y unas horas que se pueden ajustar. ¿Cuándo se abre el calendario, el cuestionario? Podemos abrir el cuestionario hoy y dejarlo abierto de pronto hasta mañana por la tarde. Entonces, el cierre del cuestionario sería mañana por la tarde. Y luego el límite del tiempo. ¿Cuántos minutos va a tener el estudiante para desarrollar ese cuestionario? Y cuando el tiempo se ha terminado, mi recomendación, no sé qué experiencia han tenido los demás con esta, es que el envío se realice automáticamente. El estudiante se terminó el tiempo, inmediatamente se va. Y luego hay otra opción, que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario. Eso es por si al muchacho le faltó escribir una palabra o algo así. Y el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabiliza, pero lo mejor es hacerlo automático, que una vez que termine, pues se vaya el cuestionario. En las bases de datos, que poco hemos utilizado actividad como recurso Moodle, hay 4 fechas disponibles. Una para ir completando la base de datos y estará disponible desde y luego disponible hasta. En esas actividades lo que se pretende es que el estudiante busque alguna información y vaya alimentando esa base de datos. Y después de que termina de la fecha límite, pues ya no puede continuar escribiendo ni agregando nada más,
Pero hay otro par de fechas que es de la lectura. La lectura puede hacerse desde el primer día o puede fijarse una fecha cualquiera para iniciar. Y luego continúa como solo lectura hasta la fecha que le agreguemos en habilitar, en la última parte del tiempo de ajuste. En todas las actividades hacia el final hay algunos ajustes que podemos hacer para la finalización. Y hay una fecha que dice se espera finalizar en. Eso es más que todo como una información para el profesor, para saber que en ese momento está ya terminando el tiempo para esa actividad. En el video hablaba de restricciones. En muchas ocasiones nosotros podemos establecer restricciones tanto para la visibilidad como para el trabajo en las diferentes actividades. Y hay muchas posibilidades. Entonces lo que tenemos que hacer es activar la edición si estamos como profesores, ir a los ajustes del recurso o de la actividad y luego ir hacia la parte de abajo final que dice restricciones de acceso. Y hay diferentes posibilidades de restricción. Entonces podemos añadir una restricción y al presionar añadir una restricción nos va a mostrar una serie de posibilidades de restricción. Una de esas posibilidades es la de fecha. Ahí colocamos la fecha que queremos, a partir de la cual el estudiante tenga visión del recurso o de la actividad, pero también podemos colocar la fecha límite hasta la cual pueden verlo. Y luego se guardan cambios. Así de sencillo es. Entonces, cuando uno presiona añadir restricción, le van a salir estas posibilidades. Una restricción es sobre la finalización de la actividad, la otra es fecha, calificación, grupo, perfil de usuario y un conjunto de restricciones adicionales. Nosotros nos quedamos solamente con la de fecha, en el caso que estamos viendo ahora. Y al añadir la restricción nos dice aquí la fecha, prevenir el acceso hasta o desde una fecha y hora predeterminada. Cuando le damos a una restricción, le decimos añadir restricción, nos va a mostrar esta primera fecha, la primera que dice aquí fecha, y una imagen de un pequeño ojo a la izquierda. Y ahí está, dice de noviembre 4 del 2025 a las 0 horas. Y ahí se quedaría esa opción. El estudiante debe cumplir con las siguientes restricciones, que la podrá ver desde el 4 de noviembre de 2025. Pero si queremos agregarle una fecha límite, le podemos agregar una nueva restricción y nos van a salir nuevamente aquí fecha hasta el 10 de diciembre de 2025. Entonces este recurso, esta actividad estaría visible desde el 4 hasta el 10. Y el ojo lo podemos nosotros abrir o cerrar a voluntad. Si está abierto, el estudiante va a ver en su aula el nombre de la actividad o recurso y una explicación de por qué no lo puede ver, porque está como en un tono gris. Y le dice no lo puede ver hasta que se cumpla la restricción a partir del 4 de noviembre. Y lo mismo sucede con la fecha de cierre. Nosotros la podemos dejar abierta para que el estudiante vea hasta cuándo corresponde, o la podemos cerrar para que simplemente terminó y no se le avisó. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles y hablar del tema de los ajustes de tiempos en las actividades y recursos de Moodle. Así que lo que nos queda ahorita es oír preguntas y ver cómo le podemos aclarar las dudas que puedan existir. Así que bienvenidas las preguntas. Adelante. Profesora Dulce, está levantando la mano. Sí, profesora. Profe, la pregunta es la siguiente. Ese ajuste de la restricción, por ejemplo, cuando un estudiante por alguna causa no ha podido actividad de evaluación. No le estoy oyendo le estoy oyendo así a pedazos. ¿Me podría por favor repetir la pregunta? Sí. A ver, mi pregunta es, por alguna razón no ha podido presentar la evaluación. No le si quieres escucho lo escribe, Dulce, si quieres escríbelo, yo lo leo, porque es que se oye entrecortado, entonces no se entiende lo que estás preguntando. ¿Alguien más que sea hacer alguna pregunta?
Fanny. Adelante, Fanny. Profe, ahorita estoy desde el teléfono y no tengo el aula virtual conectada, pero una duda que yo siempre he tenido en las actividades es cuando uno asigna la actividad, lo que usted está diciendo, o sea, las fechas, entonces, tal día hasta tal día, ¿verdad? Entonces, pero aparece, o sea, los estudiantes la interpretan, cuando yo la coloco así, la interpretan como que, por decir, yo se las asigno hoy para que me la entreguen el viernes, ejemplo. Entonces ellos entienden como que hay que entregarla hoy, o eso es lo que ellos interpretan a través del ajuste de fechas. Entonces, no sé cómo, o sea, en ese caso yo le coloco fecha tope y fecha límite, por decir, por decir la fecha, yo le coloco fecha tope el viernes a las 12 de la noche y fecha límite el sábado a las 9 de la mañana, por si acaso cualquier inconveniente a la hora de la entrega, les doy 2 horas de prórroga, dependiendo de la actividad. Pero me pasa mucho eso, que cuando asigno la actividad y yo le coloco desde hasta, entonces, desde, si yo se las asigno hoy, es decir, entonces ellos entienden, o el aula muestra, no sé, como que hay que entregarla hoy. Si se las estoy asignando hoy, como que hay que entregarla hoy. ¿Ve? Esa parte pues siempre me ha costado porque no sé cómo corregirla, como para que yo se las asigno hoy, pero ellos me la tienen que entregar el viernes. Sí, Entonces, la fecha límite, cuando uno hace el ajuste de la fecha límite, esa fecha le aparece en el calendario del estudiante. Claro. Entonces yo Pero creo es que la fecha de entrega. La fecha límite yo se las coloco si la actividad es muy compleja o dependiendo del tiempo, no necesariamente se las coloco, pero la fecha de entrega sí. Entonces, cuando uno hace el ajuste, dice desde hasta lo que usted está diciendo, desde el 4 hasta el 8, ejemplo. Pero en el sistema la toma como que hay que entregar, si yo se las asigno hoy, como que hay que entregarla hoy. Entonces no sé cómo corregir eso. O sea, si yo se las asigno hoy para entregarla el viernes, el 8, el 9, entonces ¿cómo la ajusto para que en el sistema se interprete que la entrega es el viernes, no hoy? ¿Ve? Si yo se las estoy asignando hoy. yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es explicarle a los estudiantes el significado de las diferentes fechas en cada una de las actividades, porque como vimos en la presentación, hay diferentes fechas de acuerdo a la actividad que estés realizando. Entonces, en los foros, por ejemplo, hay la fecha de entrega y hay una fecha límite. Y eso pues los confunde. Entonces, la fecha de entrega es la fecha teórica de cierre del foro. Sin embargo, los muchachos pueden seguir participando en el foro hasta la fecha límite. A partir de esa fecha límite, sí ya no pueden participar más. Profe, si puedo complementar algo. Claro, o sea, usualmente lo que yo hago es que les escribo en las instrucciones que la fecha de entrega es tal, pero como entrega tardía o intervención tardía pueden hacerlo hasta tal fecha, que es la fecha límite, porque usualmente el sistema no muestra la fecha límite. Entonces, a menos que uno se los diga, ellos no saben que pueden seguir entregando. Entonces, yo lo que hago es que les coloco en las instrucciones esa información. Creo que es lo que pudiera hacer Fanny para que los muchachos puedan saber exactamente hasta cuándo pueden entregar. Es muy importante que en la consigna de las actividades se escriban todas las condiciones, así sean duplicadas con otra información, pero es muy importante que en esa consigna esté muy claro todo lo que los estudiantes deben hacer, incluyendo el tiempo de evaluación, la longitud del trabajo que tenga que hacer, etcétera. Sí, es cierto. Yo normalmente, lo único que no le coloco en las instrucciones es la fecha, porque asumo que como está en el sistema, pues lo coloco en el sistema, pero siempre pasa eso. Sí, es bueno colocarlo, Fanny. Es importante que se coloque para que ellos estén claros de la fecha. Sí, claro. Sí, es correcto. Gracias. Ok, voy a leer la pregunta de Dulce. Dulce pregunta, ¿se puede utilizar para los estudiantes que por algún motivo no pudieron realizar la evaluación en el tiempo planificado? En el manejo del libro de calificaciones existe la posibilidad de planificar unas actividades de recuperación.
Y esas actividades de recuperación tienen algunas condiciones que las establece el profesor. Por ejemplo, el profesor considera que hay una excusa por la cual el estudiante no pudo asistir y autoriza al alumno para que pueda presentar su evaluación. Ahora, aquí lo que tenemos que ver las diferentes opciones que nos presenta la restricción. Y yo creo que sería bueno que organizáramos un pequeño taller sobre el uso de restricciones exclusivamente, porque sobre todo cuando se trabaja por grupos, da muchas opciones interesantes el manejo de las restricciones. Y por supuesto, si usted le quiere colocar la restricción condicionada a que el alumno presente de pronto un informe de por qué no asistió o que el profesor lo autorice, se puede usar la restricción. Recuerden que cuando abre unas restricciones, le sale toda una serie de posibilidades y la última es otras restricciones. Ok, profe, un complemento. En ese caso yo recomendaría, de hecho yo utilizo excepciones. O sea, cuando se tiene una actividad, él tiene una opción de plantear o configurar excepciones. Por ejemplo, un estudiante no pudo cumplir con una actividad, yo configuro una excepción de fecha, que significa que le abro el espacio a él y entonces él puede hacer su entrega. Y de esa manera queda registrado exactamente como una excepción, sin cambiar la configuración de la actividad totalmente. O sea, hay distintas opciones, creo yo, que se pudieran manejar eso. Pasado varios casos. Música, cuando han tenido, por ejemplo, me pasó eso. Son cosas que pasan y que ellos tienen que atender. Otro caso que me pasó, hospitalizado y así sucesivamente, también deportivo, ¿no? Entonces, por eso estoy preguntando. Sencillamente les abro y siempre les digo, bueno, condiciones para todos, realícelo, va a abrir a tal hora, esté pendiente. Eso es lo que he hecho. Bueno, no le estoy oyendo completo, sino muy fraccionado lo que me están diciendo, pero entiendo que la última palabra en todos estos procesos de evaluación la tiene el profesor. Aun cuando la plataforma diga ya no se recibe más, pues lo que dice la profesora Betty, ahí hay una posibilidad de sección, por ejemplo en las tareas, en la entrega de las tareas, el profesor puede prorrogarle a un estudiante el tiempo para terminación. Entonces, no nos debemos preocupar por que ya tengamos una fecha y se nos presente algún motivo para una excepción. La podemos manejar a voluntad, digamos, ¿no? Con respeto pues de todos los demás estudiantes y todo, pero para que no se vea que se estén teniendo preferencias. Pero a cualquiera se le puede presentar una dificultad y hay una manera de corregirla. Okay, está bien. Ok. Profe, entonces yo creo que pudiéramos pasar al siguiente tema. Muchas Sí, gracias, claro. Jaime. Hay Yo dos preguntas más en el chat. Okay. Ajá, Perdón que los interrumpa. Yo quisiera saber sobre la base de datos, para qué tipos de temas se puede utilizar. Bueno, la base de datos no está especificada sobre ningún tipo de tema en particular. Puede prestarse para cualquier área del conocimiento. La situación es que usted como profesor puede pedirles a los alumnos que como una asignación creen una base de datos de información sobre el clima, sobre la temperatura, sobre las lluvias, sobre los tipos de terreno que van a utilizar y realmente no hay un límite ni hay un tema específico para hacerlo. Okay. Y los alumnos van a ir incorporando esa información y van a ir constituyendo una base de datos que es una especie de wiki o de glosario, pero mucho más de más profundidad, de mayor contenido. Entonces ya con eso, usted le permite a los estudiantes que construyan su base de datos y a lo mejor a la mitad del curso usted dice, bueno, a partir de esta fecha ya no van a agregarle más contenido a la base de datos, pero vamos a utilizar esa base de datos para lo que vamos a las actividades que tenemos programadas dentro del curso. Y entonces allá es donde viene
las otras dos fechas de apertura para solo lectura y cierre para lectura. Ok. Está muy bien, muchas gracias, profe. A la orden. Hay otra pregunta que hizo el profesor Alfredo que dice, ¿cuándo colocan las actividades que pueden configurar alarmas o avisos al estudiante? ¿Cuánto tiempo queda para cumplir la actividad? Estoy pensando en eso, pero no recuerdo si hay alguna opción. Yo creo que en la medida que se va configurando y vamos madurando como instituciones en nuestra plataforma virtual, pues vamos incorporando esos elementos. A mí me parece que una forma de hacerlo es llenando la parte cuando está uno haciendo el ajuste de una actividad. En la parte final está la parte de cierre del curso, el cierre de la actividad, cuando se terminó. Si nosotros le colocamos que hay alguna condición para ver la actividad como finalizada, entonces en el menú de la izquierda del aula, cuando abrimos ese menú de la izquierda, donde tenemos un índice de todos los recursos y actividades, les va a aparecer un circulito en blanco. Y eso quiere decir que no han terminado no han finalizado la actividad o no han leído el recurso. Y cuando se coloca en verde es que sí lo ha tenido, pero no, eso no coincide con lo que está planteando el profesor, que es que haya una fecha en que se les avise. El profesor Alfredo dice que no está preguntando, él está afirmando. No sé si puede hablar, profe, y no. Ah, ok, perfecto. Comenta. Adelante. Profesor Alfredo. Adelante, bienvenido y gracias. No puede. Creo que no tiene micrófono. Profe, okay. Pero esa información que usted acaba de dar me parece muy, muy bien para uno saber si el estudiante ha leído o no ha leído. Sí, es conveniente hacerla. A mí me gustaría activarla. Claro, y es muy sencillo. Al final uno decide cuándo se considera terminada. Y la primera opción que sale es que el mismo estudiante la llene como terminada, pero no siempre sucede así. Entonces hay otras opciones que el profesor puede seleccionar cuando el estudiante haya entregado la actividad o cuando haya participado una vez o dos veces o tres veces en un foro. Eso se puede ajustar y de esa manera pues el semáforo ese pequeñito de blanco y verde les va a ayudar para saber tanto el profesor como el estudiante cómo va su... Eso lo podemos tomar como tema para conversar más adelante. Eso me parece que es muy interesante. Y ayuda a los profesores y a los estudiantes de ver cuál es el nivel de avance. Sí, eso me gusta. Ok, entonces vamos el otro punto que está establecido, planificado para que podamos conversar es respecto a la forma como podemos utilizar el cuestionario en el momento de que queremos validar el conocimiento que tiene un estudiante, ya sea como una actividad formativa, o sea, hacer 3 o 4 preguntas después de que hayan leído un PDF o hayan visto un video o hayan revisado alguna información, o como evaluación. Entonces Angie nos va a comentar respecto a ese punto. Ya voy, profe. Voy a compartir pantalla. Un momentito, por favor. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Ok, están viendo el aula de prácticas de UX Press, ¿verdad? Sí, el aula de Moodle. Ajá. Entonces, bueno. Como estaba diciendo la profesora Betty, los cuestionarios pueden ser utilizados como actividad evaluativa, como actividad diagnóstica o como actividad formativa. Todo depende de cómo lo configuremos nosotros como docentes. Recordemos que para añadir una actividad de recurso debemos activar edición, como ya lo hemos dicho, y ubicar el tipo de actividad, que en este caso le habíamos hablado que estaban coloreadas en un tono rosa, el cuestionario. Está pegado. Okay. Bueno, fíjense, esta configuración en general, recuerden que en la sesión pasada habíamos visto la configuración del glosario, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle cosas muy genéricas por temas de tiempo para que nos dé la sesión para la hora, perdón. Cuestionario, en este caso le vamos a colocar acá algo genérico.
descripción, acá le podemos colocar prueba diagnóstica, actividad formativa sobre un PDF, un material, un libro que hayamos colocado. Hay un micrófono que está abierto que está haciendo un ruido allí. En la caja de descripción, recordemos lo que habíamos hablado, que debemos colocar instrucciones, todos los detalles para que el estudiante esté claro en qué o cómo va a desarrollar la actividad y de qué va la actividad, ¿sí? La temporalización era un poco lo que estaba hablando el profe, cuando se habilita, cuando se cierra, tal cual como lo mostró él. Calificación, igual que hablamos en el glosario, dependiendo de cómo vayamos a utilizar la actividad. Si es formativa, pues la podemos dejar sin categorizar, podemos dejar sin límite de intentos permitidos, porque la idea es que como que se dé cuenta de que se ha comprendido el material o no. Bueno, varios elementos, por ejemplo, el browser, un browser seguro, es en el caso de que sean evaluaciones, qué sé yo, un parcial, y que usted le permite configurar que sea una pantalla completa, que el estudiante al momento de que si él quiere reducir esa pantalla completa y va a consultar, por ejemplo, en cualquier buscador, él lo saca del examen, ¿sí? Y si lo hemos configurado como lo estableció el profe Jaime, que dice que al eliminar el intento se envía lo que lleve hasta el momento, pues es como que la manera más segura. Pero en este caso lo estamos viendo como una actividad formativa o como una actividad diagnóstica, ¿sí? Ya después, más adelante, vamos a ver cómo vamos a configurar todos estos elementos en el caso de que sea una actividad evaluativa. Vamos a dejar por lo pronto los elementos como están, como les digo, por cuestión de tiempo. Luego revisamos los elementos que están aquí. Si presionamos guardar cambio y mostrar, vamos a esperar un momentito a que el internet reaccione. Ok. Entonces, bueno, fíjense, aquí aparece, se supone que este es el nombre que le dimos. Deberían aparecer las instrucciones, todo lo que no colocamos en la descripción. Y cuando no tenemos nada, en la parte superior nos aparece preguntas, es decir, que podemos añadir preguntas por esta sección del menú superior o por este botón que conseguimos acá. Y también tenemos la opción de configurar un banco como tal de preguntas. Vamos a hacerlo por la primera opción, que es la que nos aparece acá más sencilla. Presionamos el botón de agregar pregunta. Y bueno, fíjense, aquí aparece la opción de seleccionar, bueno, acá no tenemos preguntas, perdón, esto es cuando ya tenemos el banco lleno. Nos vamos primero a banco de preguntas y vamos a empezar a agregar. Aquí aparecen las categorías, ¿sí? Las categorías, si desplegamos esta lista que está acá, esta lista desplegable, nos aparece específicamente para el curso en el que estamos, ¿sí? Nos permite configurar para el usuario, ¿sí? O nos permite configurar por alguna categoría. Por ejemplo, en este caso, las aulas que estén dentro de la categoría en la cual está ubicada esta que estamos incluyendo el cuestionario. ¿Ok? Lo normal, lo que podemos hacer es que sea específico para el aula donde lo estamos desarrollando. Aquí nos aparece la opción. Podemos seleccionar si con imágenes y multimedia y podemos crear una nueva pregunta. Aquí nos muestra las opciones que nos da Moodle, en este caso para la plataforma que está configurada para nuestra universidad y con la versión que tenemos, los tipos de preguntas que tenemos. Bueno, vamos a observar que tenemos opción múltiple, tenemos verdadero o falso, tenemos emparejamiento, respuesta corta, que es como lo que llamamos nosotros completación, la numérica en caso de que solo le pidamos un resultado al estudiante, la tipo ensayo, que es lo que normalmente nosotros llamamos desarrollo, arrastrar y soltar, ¿sí? Es como ubicar, por ejemplo, en el esqueleto humano partes de los nombres de los huesos. Y entonces si tenemos los listados de los huesos, los podemos soltar en el sitio que corresponda.
arrastrar y soltar sobre texto. En este caso, pues si lo que queremos es unir o colocar etiquetas que ya hemos predefinido sobre un texto para completar alguna frase. Arrastrar y soltar sobre una imagen, como les decía hace un rato. En este caso, marcadores los definimos nosotros, por ejemplo, dónde va ubicado el hueso. Y arrastrar y soltar sobre una imagen es cuando, por ejemplo, tengo las fotografías de las 4 estaciones y quiero colocarle el nombre en inglés. Entonces, arrastro el nombre en inglés y lo suelto sobre la imagen que corresponde a la estación del año en la cual identifica esa palabra. La calculada, donde se establece una fórmula. Bueno, aquí tenemos varias opciones. Emparejamiento aleatorio, cuando mezcla las opciones. Close es cuando usted coloca un párrafo para llenar los espacios allí. Y, a ver, elige palabra perdida. Esta sí no. Palabras que faltan en el texto de la pregunta se complementan mediante menú desplegable. Con opciones de menú desplegable. En este caso, como la estamos utilizando para hacer una prueba diagnóstica o una actividad formativa, pues vamos a utilizar como las más sencillas. Ejemplo, una prueba de verdadero o falso o una de opción múltiple que también ahorita vamos a ver que se puede configurar como selección simple, en el caso de que sea una sola respuesta verdadera. Ya todos estos tipos de preguntas, pues vamos a ir teniendo tiempo en las diferentes sesiones para ir ampliando. ¿Ok? Y sobre todo cuando veamos al cuestionario de manera de una actividad evaluativa. Vamos a crear una tipo verdadero o falso, que es muy común y que utilizamos bastante en nuestros parciales. En este caso, el nombre de la pregunta no es el que va a ver el estudiante. Este nombre va a ser descriptivo del profesor para poder ubicarlo dentro del banco de preguntas. Entonces, usted le puede colocar verdadero o falso de tema 1 y le puede colocar, identificar por letras. Por ejemplo, A, B, C, D, hasta la cantidad de preguntas verdadero o falso que vaya a agregar del tema 1. Enunciado de la pregunta. Recuerden siempre que vamos a tener este editor de texto. Acá podemos añadir videos, audios, imágenes, incluso archivos de tipo texto propios de Word, de Microsoft Word, o podemos escribir lo que necesitemos, el enunciado. Una afirmación, afirmación 1. No vamos a definirlos para ahorrar tiempo. Afirmación 1, por ejemplo. Entonces, estado de la pregunta, en este caso lo queremos de una vez ubicar en el banco de preguntas y no dejarlo como un borrador. Si no estoy seguro cómo voy a redactar la pregunta, pues lo puedo dejar en borrador y volver nuevamente después para editar. Retroalimentación general. Aquí usted le puede colocar, este es del tipo de preguntas que de repente usted le va a decir, es correcto, la afirmación 1 es cierta debido a la ley de, qué sé yo, le complementa con la parte teórica para reforzarle, en este caso, que es una actividad formativa. El número ID, lo que habíamos hablado en la sesión anterior, ¿sí? Para darle un identificador dentro del banco de preguntas a esa pregunta en sí. Se puede dejar en blanco. La respuesta correcta, ¿cuál es? Entonces vamos a decir, la respuesta correcta en el caso de la afirmación que estamos colocando, ¿es verdadera o es falsa? Vamos a marcarla que la respuesta correcta es verdadero. Vamos a chequear aquí. Antes de la respuesta verdadero o falso. Si queremos colocar una instrucción adicional, la podemos seleccionar acá. Y retroalimentación para respuesta verdadera, que es la que es correcta, entonces le podemos colocar es cierto, adicionar algo más allí, ¿ok? Para ampliarle al estudiante por qué esa respuesta que él seleccionó es la correcta y por qué la afirmación que estamos colocando acá es verdadera. Y en falso, entonces, no es correcto, por ejemplo. Bien, con estos temas de retroalimentación, lo que estamos haciendo es parametrizar inmediatamente la respuesta al estudiante. Y con esto el estudiante va a saber, bueno, es que sobre el tema 1, en la afirmación XY, tengo que leer un poco más porque en realidad no comprendí lo que me estaban formulando en la pregunta. ¿Ok?
Múltiples intentos, en este caso ya habíamos configurado acá una penalización. Y bueno, las marcas era, no sé si recuerdan que cuando vimos el glosario, que hay una etiqueta que se añade como para, como utilizamos ahora comúnmente en las redes sociales, los hashtags o las palabras clave, se utilizan las marcas. Bien, si guardamos cambios, vamos a ver que en el banco de preguntas ya tenemos nuestra primera pregunta, que es verdadero o falso, del tema 1, la pregunta A. Podemos añadir N preguntas del tipo verdadero o falso. Vamos a ver en la opción múltiple cómo se configura. Aquí volvemos otra vez, podemos cambiar por defecto en el cuestionario 1 o podemos irnos al curso, como ya lo habíamos hablado, o podemos ir a toda la categoría dentro de la que se encuentra el aula virtual. El nombre de la pregunta, entonces vamos a colocar selección del tema 1. Más o menos ustedes se pueden inventar una nomenclatura de modo que cuando vayan al banco de preguntas sepan cuáles son las preguntas, valga redundancia, que van a incluir en ese cuestionario. ¿Ok? Entonces vamos a colocarle a selección tema 1. Entonces vamos a colocarle aquí selección simple. El enunciado de la pregunta. Colocamos el enunciado completo, detallado, para que el estudiante sepa qué se le está formulando. En este caso, simplemente por tiempo estamos viendo el tecnicismo, ¿sí? Cómo las vamos a incluir y ya. Lo mismo del anterior, puntuación por defecto. En este caso, si le vamos a dar 1 o 2 puntos, lo que le vayamos a definir. La retroalimentación general. Entonces, en este caso, la hacemos sobre el tema que estamos plasmando o planteando la pregunta. Y aquí pasamos a la opción, ¿no? Entonces aquí es donde definimos si la pregunta es selección simple o selección múltiple. En este caso la definimos como selección simple y colocamos una sola respuesta. Barajar respuestas, sí es recomendable marcarlo, de modo de que si un estudiante está sentado al lado del otro o qué sé yo, se digan es la A, posiblemente pues no va a ser el mismo orden de las respuestas. Numerar las opciones, ¿cómo identificarlas? En este caso le podemos colocar 1, 2, 3 o lo que deseemos, lo que nos parezca más adecuado. La opción de las instrucciones que ya la habíamos hablado. Entonces, en este caso estamos colocando que es una sola respuesta, ¿correcto? Y aquí le vamos a indicar cuál es la respuesta correcta. Elección 1. ¿Cuál es la calificación? En este caso, como hay una sola que es correcta, le vamos a colocar 100%. ¿Ok? Elección 2, vamos a colocarle incorrecta 1 para no fijarnos ahí mucho en lo que tenemos que hacer. Y aquí debemos colocarle calificación ninguna, porque esta es selección múltiple, ¿no? En el caso de que dividamos es cuando, por ejemplo, es selección múltiple y hay 3 respuestas correctas de 5 opciones. Entonces, si son 3 respuestas correctas, tendríamos que colocar 33.33% esta opción. Para que si marcó solamente una, pues él obtiene el 33% de lo que le estamos preguntando allí. ¿Ok? Elección 3, le vamos a colocar incorrecta 2. Calificación ninguna porque es incorrecta. Incorrecta 3. Bien. Aquí podemos configurar una retroalimentación fuera de la calificación que le va a mostrar. En este caso, si para la respuesta correcta, podemos personalizar el mensaje que le vamos a mostrar al estudiante. En múltiples intentos podemos descontarle por cada intento incorrecto o podemos marcarle que no le vamos a descontar nada. En este caso estamos haciendo una actividad formativa. ¿Sí? Y podemos configurar también pistas. Qué sé yo, recuerda la lectura de tal tema. Bien.
Podemos configurar varias pistas. Si no nos alcanza con 2 pistas, podemos añadir más presionando este botón. Ok, si guardamos al fondo, guardamos los cambios. Bien, ya tenemos 2 preguntas en el cuestionario. No sé, profe, si los añadimos al cuestionario por temas de tiempo y luego en otra sesión seguimos ampliando. Sí, me parece bien. Ujú. Entonces, bien, nos regresamos al cuestionario. Recuerden que esta barra de navegación superior nos permite movernos de un lado al otro. Cuando hemos entrado a varios sitios, nos podemos ir moviendo por los links. Entonces, aquí nos vamos a agregar preguntas. Recuerden que nuestro cuestionario está vacío. ¿Ok? Entonces, podemos agregar una del banco de preguntas. ¿Ok? Entonces, buscamos. En este caso pusimos a la superior. No, superior para cuestionario. Acá están. Fue la categoría que elegimos y podemos seleccionar, en este caso simplemente haciendo clic, las preguntas que tenemos por ahora en nuestro banco de preguntas del cuestionario. Añadimos. Bien. Aquí podemos cambiar la calificación de cada una de las preguntas. Por defecto le dejamos que cada una valía un punto, ¿sí? Le podemos marcar que puede reordenar las preguntas al azar, no necesariamente va a mostrar esta de primera, esta de segunda, y tiene la opción de agregar más, es decir, que yo puedo ir nutriendo este banco de preguntas y puedo ir agregando según corresponda. Ya llega el momento en que uno tiene tan completo este banco de preguntas que para cada semestre usted puede variar las preguntas, puede cambiarlas de modo de que no sean repetitivas. Fíjese que en este caso dice puntuación total, son 2 puntos de 10 que había quedado configurado allí. Entonces, bueno, tenemos por los momentos este cuestionario. Nos vamos nuevamente a ver y fíjense que ya no me aparece la opción acá de agregar preguntas. Si yo desearía agregar más preguntas a este cuestionario, ya me voy por la opción del menú. Si no me aparece la opción de vista previa del cuestionario. Si hacemos clic allí, él más o menos nos va a mostrar cómo lo va a ver, estando en el rol de profesor, cómo lo va a ver el estudiante. Si efectivamente lo queremos ver como tal cual lo va a ver el estudiante, recuerden siempre que debemos cambiar y verificar cambiando el rol al del estudiante. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, bueno, ya tenemos tremenda chuleta ahí, donde nos dice cuál es la correcta. Y terminamos el intento de acuerdo con la configuración de lo que hayamos hecho, en parte de lo que nos explicó el profe Jaime al principio y lo que pasamos hoy un poco por encima. Le aparece al estudiante, le dice que ya ha respondido 2 preguntas de las 2 que están en el cuestionario y le va a dar la oportunidad de volver a corregir algo en ese intento o enviar todo y terminar. Este enviar todo y terminar le indica al estudiante que ya lo que envió ya es lo que corresponde. Cuando él finaliza el intento, fíjese que le muestra un resumen donde indica que el cuestionario está finalizado, que lo hizo en tal fecha, que obtuvo 2 puntos, ¿sí? Que esos 2 puntos eran el 100% de los 10 puntos, por tanto, sacó el 100% porque respondió ambas bien. Y fíjese que está la opción, están las retroalimentaciones que configuramos un poco escuetas, pero que sí se las muestra de una vez al estudiante, ¿ok? Lo importante de esta actividad es que dependiendo de cómo la configuremos, la podemos utilizar. Como lo dijimos al principio, como lo mencionó la profesora Betty, es que esta puede ser una actividad evaluativa, una actividad diagnóstica, que es importante a veces cuando los estudiantes vienen de una asignatura que la prela, por ejemplo, vienen de matemática 1, matemática 2. A veces es bueno saber en qué nivel o cómo vienen ellos preparados para la siguiente asignatura. Entonces podríamos configurar una diagnóstica o luego de leer un material podemos hacerle un pequeño cuestionario de modo formativo
para que el estudiante diga, ay, no, me equivoqué en tal tema, tengo que volver a leer. ¿Saben? Es como reforzarle a ellos que han comprendido y que no. Entonces, bueno, creo que estamos justitos de tiempo para cumplirles a ustedes con el tiempo. Tenemos unos 3 o 4 minutos para preguntas y bueno, y que quede claro que este tema del cuestionario es tan amplio que lo vamos a seguir tocando en sesiones posteriores para explicar otro tipo de preguntas que se pueden agregar al banco de preguntas y las configuraciones en sí de la actividad. No sé quiénes tienen alguna pregunta, alguna duda. Mire, profe, mi pregunta es para siempre me he hecho preguntas, cómo se puede trabajar donde dice el browser. Me ha llamado la atención, pero nunca lo toco. Entonces me gustaría que de pronto para la próxima sesión se pudiera ampliar un poquito más sobre eso. Lo del browser seguro. Ajá, La, sí. Ok. la profesora Fanny está levantando la mano. Adelante. Profesor Jaime tiene el micrófono abierto. Profesora Fanny, adelante. No, bueno, realmente el cuestionario es más amplio. A mí me ha costado a veces redactar algunas preguntas porque es limitado el formato, por lo menos en las de desarrollo, las que son, el nombre que dijo la chica ahorita, no me acuerdo, que son de desarrollo, em, pues ahí para corregir usted tiene como más amplitud para colocar nota en función de la respuesta. Tipo Eh, ensayo. ajá. En las de selección, como dice ella, se puede colocar o no se puede colocar el reforzamiento, como la corrección que se le coloca al final para saber cuál es la respuesta correcta. Eso tiene su ventaja y su desventaja. No sé, porque es que hay estudiantes que no presentan al mismo tiempo, por X o Y razón. O sea, por decir, usted les da 1 hora de examen y entonces todos presentan en el último tiempo. Entonces el que presentó primero les pasa la respuesta al otro. Si uno le coloca la respuesta correcta o cuál es la corrección, entonces tienen la oportunidad de pasarle la información a los que presentan después, entonces después todos la contestan correcta. ¿Ve? Entonces ahí pues hay como un doble sentido, o sea, hay que jugar con eso en el diseño de las preguntas, con la formulación de las preguntas y las respuestas, sobre todo en la parte de selección. Para uno corregir es súper bien porque ya usted sabe cuál es la respuesta. Si es selección simple, es una sola respuesta 100%. Si es selección múltiple, son 3 respuestas o 4 respuestas proporcionales. Pero en el caso de las que se le coloca como verdadero y falso, como que usted dice es verdadera por tal cosa o falsa, o si tiene como una intención disfrazada para mí. O sea, hay que tener cuidado con eso, sobre todo cuando uno diseña el tiempo de la evaluación. Profesora Fanny, mi nombre es Angie. Mucho gusto. Oh, Sí, ah, es que de hecho, por eso hicimos la aclaratoria al principio de que hoy la íbamos a ver de tipo diagnóstico o formativa, ¿sabes? Entonces, en ese caso, estamos parametrizando las respuestas. Si es una actividad evaluativa, pues obviamente usted no le va a colocar la respuesta allí, porque va a suceder, bueno, ahora los muchachos para eso sí son avispados y para otras cosas no, pero en esas circunstancias ellos lo que van a hacer es aprovecharse de esa retroalimentación. ¿Qué pasa? Hoy la estamos configurando, le repetimos, porque es una actividad formativa. O sea, la estábamos configurando como formativa. ok, sí, tiene razón, usted lo mencionó al inicio. Pero bueno, de todas maneras, pues lo comento porque pasa así, ya pues ya uno tiene que tomar en cuenta eso, porque esos son trucos de ellos al momento de presentar. Igual lo que decía la profesora Dulce con respecto a, a la posibilidad de que ellos presenten después, si eso se da,
Se da porque a veces incluso ellos en el momento que están presentando y uno lo chequea por la hora que entran y la hora que se retiran. A veces se les cae el internet o la conexión y ellos se quedan sin presentar, entonces hay que darle un tiempo adicional. Entonces, lo que dice la profesora Betty, la excepción. Entonces, la excepción a esa persona que uno chequea que efectivamente perdió la conexión. Entonces, uno le extiende el tiempo que le faltó, se lo extiende a esa persona. ¿Ok? Pero en el caso de los cuestionarios, pues ahí hay bastante detalles, detalles que hay que, pues sobre la marcha uno los va corrigiendo, pero en el momento pues se pasan y pues el estudiante, de verdad, a veces pues es más habilidoso que nosotros y entonces aprovecha esos detalles que se le escapan a uno. Entonces ahí hay que tener cuidado. Sí, claro, Fanny. De todas maneras, más adelante, pues en otra sesión hablaremos del cuestionario como evaluación. Y pues hay, en todos los casos, pues en la medida que el banco de preguntas sea mucho más amplio y se hace el barajar las preguntas, como mencionaba Angie, pues hace que sea más complicado, ¿sí? Entonces, por eso debe haber una posibilidad de que sea suficientemente grande el banco de preguntas para que la posibilidad de que se repita la misma pregunta sea distinta. O se pueden dejar como borrador las preguntas que queremos que no vuelvan a aparecer porque ya salieron. No sé, el profesor Jaime tenía la mano levantada. Vamos a terminar la última pregunta. Sí, muy rápido porque yo iba a tocar un tema que usted acaba de decir, entonces no lo menciono. Solamente para invitarlos a que nos dejen conocer sus inquietudes sobre temas. Por ejemplo, parece que un tema que pudiera llevar a hacer un taller, no solamente una conversación, sino un taller es sobre el uso del banco de preguntas. Y lo otro es que si nosotros utilizamos la inteligencia artificial y el formato GIF con T al final para elaborar preguntas, pues podemos tener todo ese trabajo manual duro, difícil de elaborar las preguntas y después de eso de buscar aquellas respuestas que van a complementar una pregunta de opciones varias, no lo va a hacer gratis. Y entonces así logramos lo que dice la profesora Betty, tenemos un banco grande en donde después le podemos pedir a la misma plataforma que nos generen las preguntas al azar y así evitamos que los estudiantes piensen que tienen el mismo formulario todos, el mismo cuestionario. Bueno, gracias. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Realmente estamos muy contentos de que puedan acompañarnos porque en la medida que logremos difundir la información, pues vamos a tener unas mejores aulas virtuales. Yo los invito para la próxima sesión, que tal como lo hemos conversado, se espera que sea para dentro de 2 semanas. El horario es el mismo, a las 2:30 de la tarde. Y en la medida que alguien se quiera incorporar, por favor envía un correo a c.net@net.edu.be, envía su correo institucional y así lo incluimos en la lista de difusión para hacerle llegar el link para la sesión. Muchas gracias, Angie, por esa explicación tan buena. Muchas gracias, profesor Jaime. Y muchas gracias a todos por asistir. Nos esperamos. La respuesta para Alfredo, sí, la asistencia es libre. Bienvenido.